Muchas gracias, doctor. Buenos días para todos. La idea de hoy, como ha dicho el doctor, pues es discutir algunos apartes sobre el diagnóstico y manejo de los tumores talámicos en la parte de neurocirugía pediátrica. Entonces, pues recordemos la estructura tan importante que es el tálamo. Va a estar muy en relación a estructuras como los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, y va a estar sobre todo rostral al tallo. Siempre en la historia de la neurocirugía moderna, pues han sido un reto los abordajes a esta zona por la cantidad abundante de estructuras tanto nerviosas como vasculares, lo cual pues siempre conlleva un mayor riesgo de morbilidades neurológicas, incluso mayores a los de la presentación de la patología para los pacientes. De hecho, muchos neurocirujanos y sobre todo hace algunos 30 años, pues consideraban este tipo de abordajes a estas lesiones inoperables y por ende recibían un manejo más conservador. Sin embargo, pues así como ha avanzado la tecnología, tanto de las resonancias, de la neuromonitoría, de las técnicas microquirúrgicas, pues ha permitido hacer ya resecciones un poco más amplias y más totales, garantizando pues una morbimortalidad baja. Y pues, ¿por qué es importante esto? Porque pues vamos a ver que el pronóstico de la patología tumoral en cuanto al tálamo, pues va a estar muy en relación a las tasas de resección que podamos hacer. Acá recordemos, acá tenemos un corte sagital de las estructuras superficiales y este de las estructuras de sustancia blanca para recordar algunas partes del diencéfalo. Recordemos pues que está el epitálamo conformado, como podemos ver acá, por la glándula pineal y pues como podemos ver acá, la vénula, la comisura venular y la estría medular. Bueno, recordemos que el tálamo va a estar acá en la parte lateral del tercer ventrículo y pues va a estar formado tanto por el tálamo y también algunos distinguen dos estructuras adicionales que son el metatálamo, haciendo referencia a los cuerpos geniculados tanto medial como lateral. Acá alcanzamos a ver la zona subtalámica, importante para el control de los movimientos, y pues debajo del surco hipotalámico pues va a estar el hipotálamo, que pues ya sabemos las funciones endocrinológicas que cumple. Entonces, recordemos que tálamo pues quiere decir cámara interna, digamos que alcanza a adquirir un diámetro aproximadamente de 30 milímetros, un peso de 20 gramos, un ancho de 20 milímetros, y se dice que aproximadamente pues va a contener aproximadamente 10 millones de neuronas en cada lado de los hemisferios. Embriológicamente, pues recordemos que el tálamo va a venir desde el prosencéfalo, y pues se va a derivar de la estructura principalmente del diencéfalo, que es el que va a dar origen tanto al tálamo como al hipotálamo. Recordar, como se puede ver acá en el dibujo, la importancia que tiene el tálamo para la configuración de otras estructuras adyacentes a él, como son el núcleo caudado, que adquiere forma de C, y sobre todo pues la configuración que tienen tanto los ventrículos laterales como el mismo los hemisferios cerebrales. Recordemos que internamente, pues el tálamo va a estar formado por una lámina medular interna, que es la que podemos ver acá, que va a dividir en algunos núcleos al tálamo, y pues una lámina medular externa, que es la que la va a delimitar principalmente estructuras como la cápsula interna. Va a haber varios grupos nucleares. Bueno, está el grupo nuclear anterior, el grupo medial, el grupo lateral. Acá alcanzamos a ver algunos de los núcleos interlaminares, o sea que van por la lámina medular interna, bueno, junto con los núcleos de la línea media, y pues los núcleos posteriores, haciendo referencia pues principalmente al pulvinar y los cuerpos geniculados laterales. Importante, el tálamo tiene conexiones prácticamente con todas las estructuras del cerebro y digamos que va a tener una organización, por así decirlo, somatotópica que va a permitir pues entender un poco sus funciones y entender un poco la semiología de alteraciones más focales en cada uno de sus núcleos. Entonces, como podemos ver acá, pues la parte posterior del pulvinar, cuerpo geniculado medial sobre todo,
lateral, va a estar muy en relación con la corteza occipital y las funciones visuales y de asociación visual. Bueno, si nos vamos más hacia hacia la parte anterior va a estar en bastante relación tanto con el cíngulo, con la memoria, como con el lóbulo frontal. La parte lateral va a estar muy en relación con la función motora en su parte anterolateral, pues, y la función sensitiva en su parte posterior, mientras que pues la parte medial va a tener mucha relación también con lo que es el sistema límbico y principalmente. Entonces, ¿cuál es la epidemiología de los tumores talámicos? Digamos que si bien es una patología infrecuente, hay algunos artículos, por ejemplo, en el 2017 realizó una búsqueda de tumores talámicos pediátricos en PubMed y encontró reportados 445 casos en menores de 18 años. Se dice pues que más o menos en general, hablando de toda la población, pues las neoplasias del tálamo alcanzan a ser 1% de todas las neoplasias del sistema nervioso central. Y pues ya en la parte de nuestro grupo de importancia, que es el grupo pediátrico, alcanza un 5% de los tumores intracraneales. Y pues aquí viene algo muy importante y es que el porcentaje es bastante importante en cuanto a tumores malignos, puesto que 15% de los tumores intracraneales pediátricos malignos van a proceder del tálamo. La edad de aparición está entre un rango más o menos de los 4 a los 11 años, siendo pues, digamos, el promedio los 9 años. Y pues, ¿qué tipos de tumores podemos tener? Los más digamos, prevalentes, pues van a ser los astrocitomas, que se van a presentar en un 70-90% de los casos. Y dentro de ellos vamos a tener dos grupos importantes a reconocer. Unos van a ser los astrocitomas difusos y los otros los astrocitomas pilocíticos. Vemos cómo pues la mayoría de tumores van a ser astrocitomas difusos en un 68% y el restante 32% pues astrocitomas pilocíticos. Dentro de esos difusos, vale la pena rescatar que hay unos que van a ser de bajo grado, que son el 34%. Sin embargo, aquí viene algo importante. La mayoría de lesiones talámicas, en un 66%, van a ser malignas de alto grado, ya sea grado 3 o grado 4. Ya menos frecuentes van a ser la presencia de oligodendrogliomas, que se dan en un 10%, ependimomas en un 3%, siendo cada una de las variantes de estos dos últimos de predominio anaplásico, y otros más raros aún, como los antiguamente conocidos PINETs, los neurocitomas y los gangliogliomas. Y algo muy importante, recordar que el reto al que nos enfrentamos cada vez que evaluamos una lesión talámica, puesto que digamos que 18% de las biopsias por estereotaxia que uno realiza al tálamo muestran patologías que no son de índole neoplásica, entonces hay que tenerlo en cuenta y es una de las razones para que a veces se tenga que realizar biopsias principalmente y no manejos no quirúrgicos. Hay una clasificación, digamos, quirúrgica que salió en el 2007 para ayudar a enfocar un poco los tumores. Entonces, digamos que los clasifican en unilaterales, que van a ser el 78% de los tumores, seguido de los talamopedunculares, que pues como su nombre lo indican, van a invadir tanto estructuras del mesencéfalo como el tálamo, que van a ser el 9% de los casos, y pues los otros que van a ser los bilaterales, que van a ser el 13% de los casos. Entonces vemos que en base a esto también hay algunas salvedades en la parte de histológica. Podemos ver, como habíamos dicho, que la mayoría de tumores unilaterales son malignos, bueno, seguidos pues de los tumores astrocíticos benignos. Sin embargo, en la parte talamopeduncular tienden a ser más de índole benigna, astrocitomas pilocíticos, y cuando son bitalámicos podemos ver que tienden a ser gliomas de bajo grado. Entonces, digamos que son tres espectros totalmente diferentes de la enfermedad en la parte patológica. El pronóstico, pues digamos que de por sí la localización en el tálamo ya da un mal pronóstico. Podemos ver acá en esta gráfica que se hizo en base a 150 pacientes pediátricos, cómo se relacionaba la parte talámica respecto a los otros tumores diencefálicos. Entonces vemos que de los tumores diencefálicos, los tumores talámicos tienen peor pronóstico que un tumor en el tercer ventrículo o la pineal o incluso el hipotálamo o la vía visual.
lo cual, como dije, pues hace que su localización de entrada ya sea un factor de mal pronóstico. ¿Qué otros factores están reportados en la literatura? Y vamos a discutir de pronto un poco más adelante. La presentación bilateral en algunos, digamos, escritos aparece como si fuera de peor pronóstico. El tipo y grado histológico, bueno, entre más alto el grado, pues va a ser peor el pronóstico. La extensión de la resección, entre más pequeña sea la resección que se realice, pues peor el pronóstico. Si tiene o no o ha recibido terapia adyuvante. La duración sintomática, puesto que cuando son síntomas de aparición más brusca y repentina, pues el pronóstico tiende a ser peor. E insisto, pues bastante debatido lo de la parte de las lesiones bilaterales. La clínica usualmente, pues digamos que la duración va a ser en promedio 6 meses, siendo pues más corta, como lo dije anteriormente, cuando son lesiones de alto grado que conllevan un peor pronóstico. Y pues digamos que dentro de las características clínicas alcanzamos a ver que los más preponderantes van a ser síntomas de hipertensión endocraneana, bueno, seguida de déficits motores, bueno, problemas visuales principalmente. Aquí cabe resaltar algo importante y es que la parte sensitiva talámica da muy pocos síntomas en los 3 tipos de tumores. Bueno, y pues va a haber un compromiso adicional por las estructuras adyacentes que se encuentran al lado del tálamo. Entonces, pues si hay compromiso hipotalámico adicional, pues va a haber endocrinopatías. Si hay compromiso del fornix o los cuerpos mamilares, pues va a haber disfunción cognitiva y alteraciones de la memoria. Y sobre todo las lesiones bilaterales, algo que cabe hacer la salvedad, a pesar de que tienden a tener gran tamaño, digamos que los síntomas son a veces muy inespecíficos y pueden ir desde cambios de personalidad, alteraciones de la memoria, confusión, alucinaciones, hiperfagia, entre otras. Imagenológicamente, ¿qué encontramos? Digamos que la mayoría de tumores cuando son de índole unilateral, vamos a ver que van a tener un realce heterogéneo al contraste, como vamos a ver más adelante, y pues digamos que tienden a tener con bastante frecuencia hidrocefalia. Bueno, mientras que los tumores talamopedunculares, digamos que también tienen un realce heterogéneo, van a tener también una captación del medio de contraste y también se asocian a hidrocefalia, pero los talámicos bilaterales vemos que son el grupo diferente. ¿Por qué? Porque tienden a ser más homogéneos, bueno, tienden a realzar menos al contraste que los otros y pues también pueden debutar de todas maneras con hidrocefalia. En el 2002, pues digamos que en la parte imagenológica se tendieron a poner 4 patrones de lesiones en la parte tanto de TAC como resonancia, que nos van a permitir como hacer un acercamiento al diagnóstico patológico. Entonces, el primer patrón, cuando tengamos lesiones sólidas, que en el TAC se miren hipodensas, que en el T1 se miren hipo o isointensas, en el T2 hiperintensas, como podemos ver acá en las imágenes, y que realcen de forma escasa al contraste, pues digamos que la primera posibilidad, como en este caso, pues va a ser un astrocitoma difuso, y pues digamos que usualmente algo que siempre resaltan es que a pesar de que es difuso, el compromiso de la cápsula interna o las estructuras adyacentes que ya habíamos denotado previamente no tiende a ser tan marcado como si lo es en los tumores de más alto grado gliales. El segundo patrón va a ser un patrón de una lesión sólida que puede o no tener quistes, bueno, que va a compartir las mismas características tanto en TAC como en resonancia y contraste respecto a las lesiones de tipo 1, pero pues digamos que en base a la captación del contraste yo tengo 3 subtipos. Bueno, entonces, por ejemplo, si tengo un margen y una captación del contraste muy bien definida, homogénea, pues lo principal que voy a pensar pues es que es un astrocitoma pilocítico o un ganglioglioma. Bueno, el segundo subtipo, cuando los márgenes, como podemos ver acá, por ejemplo, no están tan bien definidos, y hay un realce del medio de contraste no homogéneo, sino como en parches, bueno, pues lo que voy a pensar es que es un astrocitoma anaplásico y pues ya digamos que el extremo de esto es cuando encuentro lesiones con hipodensidades en el TAC
o con signos de necrosis, con un edema vasogénico marcado en todas las imágenes, con una captación bastante importante del contraste, sobre todo alrededor del centro necrótico, pues digamos que lo que se nos tiene que venir a la cabeza, como en este caso, va a ser un glioblastoma multiforme, o pues en menores de 3 años, sobre todo los tumores atípicos teratoides rhabdoides. El tercer patrón pues va a ser de lesiones sólidas que van a tener calcificaciones. Bueno, las otras características como podemos ver son las mismas, pero pues ya la presencia de calcificaciones como lo podemos ver en esta tomografía nos va a llevar a pensar que va a ser un oligodendroglioma. Bueno, y el último patrón pues es un patrón también que comparte las mismas características, sin embargo, la ubicación en este caso en la pared posterior o anterior del tercer ventrículo me tiene que hacer pensar en dos posibilidades, o que es un linfoma o que es un tumor de células germinales. Entonces vamos a hablar un poquito de, digamos que de los tumores más importantes. Entonces el primero, pues como vimos, yendo de los más buenos a los más malos, pues va a ser el astrocitoma pilocítico, pues recordemos que es el glioma más común en los niños, siendo el 33% de todas las neoplasias gliales a una edad entre los 0 y los 14 años. Radiológicamente, pues vamos a tener una lesión bien circunscrita que puede tener un componente como los de fosa posterior con un componente sólido y quístico. Sin embargo, que se ha visto en las imágenes de este tipo de lesiones en el tálamo que no tienden a ser tan quísticas como las de fosa posterior, a veces con un componente exofítico y pues digamos que como todos los tumores hipointensos o isointensos en el T1 e hiperintensos en el T2. Y eso sí, pues un realce fuerte y difuso del contraste, lo cual a veces hace que se confunda con una neoplasia de un grado histológico mayor. Histológicamente, digamos que vamos a tener dos tipos de componentes, un componente de células compactas, principalmente células gliales y fibras de Rosenthal, y uno de un componente menos compacto, bueno, que de pronto va a estar embebido en un componente microquístico, como podemos ver acá, un componente más denso y otro menos denso, bueno. Lo otro también que podemos tener, pues son cuerpos eosinofílicos granulares, bueno, como los que podemos ver en la imagen de acá, bueno, eso va a ser muy característico de ellos. Y pues ya los otros criterios que son pues que no hay casi mitosis, no hay atipia nuclear y pues no hay vasos, no hay proliferación vascular o signos de necrosis y pues recordemos que todo esto va a dar para que sea una clasificación de la OMS grado 1 nada más. Digamos que algo que va a tener que ver mucho con el pronóstico, pues son las alteraciones moleculares que va a tener esta enfermedad y van a estar relacionadas a esta vía. Esta va a ser la vía más importante de los astrocitomas pilocíticos y es la vía de las MAP quinasas. Entonces, por ejemplo, cuando hay alteraciones en el BRAF y en la, digamos que en la molécula Kiasin 1549, tiende a aparecer este tipo de tumores. Lo mismo mutaciones en el BRAF puntuales, en el receptor del factor de crecimiento fibroblástico y en otras proteínas como la NTRK, mutaciones asociadas con la neurofibromatosis tipo 1, el KRAS, o menos frecuente, pues que tenga la mutación H3K27, que ya sabemos pues que me habla de más malignidad. El pronóstico, pues digamos que como tal de los astrocitomas pilocíticos en el tálamo tiende a ser, digamos que en la literatura mezclado porque muchas de las series de casos pues los mezclan con los astrocitomas difusos grado 2. Entonces hay unas en las que el pronóstico, digamos que a 5 años es solo del 40%, así como hay otros en los que se operó y los pacientes tienen un mejor pronóstico mayor al 90%. Bueno, entonces está mezclada en la literatura, pero pues digamos que teniendo en cuenta los análisis específicos, es más cercana a esta cifra del 90% que la del 40%. Y pues incluso cuando se realiza una resección extensa y bastante buena, pues prácticamente se puede decir que el paciente queda curado.
El siguiente grupo de tumores pues van a ser los astrocitomas difusos. Bueno, digamos que lo mismo, va a haber una subestimación de la incidencia porque antes la conducta no era operarlos de entrada, ni siquiera tomar biopsia, sino que ante una lesión talámica lo que se hacía era iniciar radioterapia usualmente. Entonces hay estudios en los que se puede terminar subestimando cuál es la incidencia exacta, pero pues se cree que son el 68% de todos los astrocitomas talámicos y pues el 55% de todos los tumores talámicos. Radiológicamente, pues lo que ya habíamos visto en los patrones, en patrón heterogéneo, con extensión pues a las estructuras cercanas, y pues el comportamiento va a depender mucho del grado de malignidad. Como habíamos visto, de pronto en los de bajo grado va a ser importante tener secuencias de FLAIR para mirar qué grado de infiltración tiene. No suelen captar el contraste y pues su edema es escaso, a diferencia pues como vemos acá de un glioblastoma multiforme que es más heterogéneo su realce, y el edema vasogénico y signos de necrosis van a ser más marcados. Histológicamente lo mismo, como podemos ver acá, hay una mayor organización y baja, digamos que baja vascularidad en este tumor de bajo grado respecto a estos de alto grado que, como se puede ver, tienen una hipercelularidad más marcada y pues ya tienden a tener más cantidad de vasos sanguíneos, lo cual me habla de malignidad. Molecularmente, pues digamos que a diferencia de los gliomas adultos en los que uno puede ver relación con el IDH, el receptor del factor de crecimiento endodérmico, el PTEN o el ATRX, en los gliomas talámicos de los niños estas alteraciones pues van a ser menos frecuentes. Digamos que hay estudios, sí, en los que se ha encontrado metilación de la metilguanina transferasa o sobreexpresión del P53, sobre todo en tumores de alto grado, y se ha visto que el pronóstico pues es peor. Y algo muy importante pues va a ser esta molécula, la de los gliomas de la línea media, que va a ser la mutación en el H3K27, que es pues de las histonas más importantes, que va a aparecer en el 65 a 90% de las lesiones de alto grado, mientras que solo aparecen un 12% de los de bajo grado. Recordemos pues que por la OMS, así aparezca histológicamente un glioma de bajo grado, pues el tener esta mutación ya lo hace inmediatamente grado 4. El pronóstico en sí, pues es malo en general. Se dice que la sobrevida es 5 años. En el caso de que sean de bajo grado, pues es de 40 a 50%. Y en el caso de que sean de alto grado, alcanza solo del 15 al 25%. Y pues, como vamos a ver más adelante, no se tiene muy claro si la cirugía en este grupo histológico, pues va a tener un papel preponderante. Y pues algo muy importante, lo que hablábamos previamente, la mutación H3K27 va a tener que ver mucho con la sobrevida. Se cree que en promedio, pues la sobrevida de estos pacientes es de 9 a 12 meses y pues a 2 años tiende a ser menos del 10%, a diferencia, pues una diferencia clara con los pacientes que no tienen esta mutación, o sea, los H3K27 wild type, en los que la sobrevida pues es más alta y llega a ser de 4.5 años aproximadamente. El siguiente grupo, pues son los oligodendrogliomas, que van a ser 1 al 3% de todos los tumores pediátricos y pues el 10% de los gliomas talámicos. Lo que habíamos visto, lesiones bien circunscritas que pueden tener calcificaciones, a veces focos de microhemorragia, pero no necrosis, y una señal heterogénea en los estudios tanto de resonancia en el T1, como se puede ver acá, como en el T2. Lo más importante, ya vimos, pues era el tener las calcificaciones. Histológicamente, pues alcanzamos a ver de pronto células que son muy monótonas como huevo, como están descritas, pues, con un núcleo redondo y ovoide, un citoplasma claro y bordes conservados, con una formación capilar, como lo podemos ver acá, bastante marcada. Bueno, y la presencia, como podemos ver acá en este espécimen, de calcificaciones. Bueno, recordemos lo que habíamos hablado al principio, la mayoría de oligodendrogliomas talámicos van a ser de grado 3, o sea, anaplásicos, bueno, más que de grado 2. Molecularmente lo mismo, no tiene nada que ver la mutación del IDH en este tipo de tumores, y pues lo que en los grandes nos define el oligodendroglioma, que es la codeleción 1P19Q, tampoco ha tenido ninguna relación en los niños, ni lo mismo no se ha encontrado mutaciones en la H3K27 en este tipo de tumores, aunque sí se ha visto que algunos sí pueden tener alteraciones en el brazo corto del cromosoma 1 nada más.
El pronóstico, pues digamos que cuando son grado 2 tiende a ser de 12 a 24 meses y pues ya cuando son de grado 3, pues la sobrevida a 3 años alcanza a ser solo del 14% y pues muchos tienden a tener una progresión significativa de las lesiones a pesar del tratamiento pues que se les brinde. El otro tipo de tumores, pues van a ser los ependimomas, que va a ser el tercer tumor cerebral más común en la edad pediátrica, alcanza a ser el 10% de todos los tumores pediátricos, siendo pues un tercio de supratentoriales, recordemos que los niños el predominio pues es más de fosa posterior, y pues en cuanto al compromiso talámico, solo 3% de ellos lo hacen. Bueno, histológicamente pues lo mismo, van a ser las lesiones no infiltrativas y circunscritas, bueno, con neuronas en forma de uso, bueno, con las rosetas perivasculares, como los podemos ver principalmente en nuestras figuritas. Y adicionalmente, pues digamos que lo mismo, lo que hablábamos del oligodendroglioma, tienden a ser de predominio anaplásico y sobre todo la variante que más se ha asociado a los ependimomas del tálamo es la variante de células claras. Bueno, cuyo diagnóstico diferencial, pues cuando uno mira las placas, pues va a ser el ependimoma. Acá alcanzamos a ver cómo pues claramente se ve el predominio más claro respecto a estas figuras, lo que hace esta variante que tenga este nombre. Biológicamente, pues digamos que los marcadores que uno tiene que tener en cuenta en los ependimomas es asociación con la trisomía 19, la fusión del RELA con la C11 o RF95, bueno, y la lesión de la CDK2A. Esas van a ser los que más van a contribuir en el pronóstico y por ende, pues cuando tengo un ependimoma supratentorial con esta fusión, el pronóstico va a ser mucho peor y la progresión de la enfermedad más rápida. Y de hecho, pues se ha encontrado que en el caso pues, de los ependimomas talámicos, 40% por su localización no son curables del todo y tienden a recaer. Hay otro tipo de tumores más raros, como los gangliogliomas o los tumores glioneurales, que van a ser 1 a 2% de los tumores del sistema nervioso pediátrico en el sistema nervioso de los niños. Bueno, van a ser lo que hablábamos, lesiones circunscritas, quísticas, muy similares a los astrocitomas pilocíticos, bueno, incluso con áreas de calcificación también. Y pues no va a haber una forma imagenológica de distinguirlos como de los astrocitomas pilocíticos o de bajo grado, por ende pues se necesitará biopsia para un diagnóstico acertado. Lo otro, lo que hablábamos, lesiones grandes con bastante edema vasogénico en menores de 3 años, pensar en un tumor atípico tratoide rhabdoide, bueno, que usualmente el comportamiento va a ser muy similar al del glioblastoma, pero pues claramente histológicamente, pues la presencia de marcadores de vimentina, actina de músculo liso o queratinas, pues va a ayudar a su diferenciación. Otros más raros, los que hablábamos, cuando tengo una lesión en la parte posterior o anterior del tercer ventrículo y pues sobre todo niños pues de sexo masculino, pues pensar en tumores germinales, ya que 15% de ellos ocurren en ganglios basales, bueno, y pues van a estar caracterizados por una alta celularidad, un realce heterogéneo, restricción de la difusión pues por esa misma alta celularidad, y pues un edema más marcado y recordar pues siempre hacer los estudios en búsqueda de siembras por líquido cefalorraquídeo. Y ya más raro, pero pues también de pronto tenerlo en cuenta en niños que estén inmunosuprimidos, los linfomas que van a tener características muy similares a los tumores tanto glioblastomas como de células germinales. Una entidad bastante importante, como podemos ver en la clasificación que hablábamos al principio, pues van a ser los gliomas bilaterales, van a alcanzar una incidencia en las series actuales del 14%. Y digamos que hay algo interesante y es que no se tiene claro todavía el origen de estos tumores, puesto que algunos dicen que tienden a ser gliomas multifocales, mientras que otros dicen que es una diseminación contralateral de una lesión unilateral. ¿Por dónde se cree que pueden hacer este tipo de diseminaciones? Pues digamos que la literatura propone que puede ser a través de la masa intermedia entre ambos tálamos o el esplenio o la región perrural a nivel del mesencéfalo o lesiones pues que estén en las paredes del tercer ventrículo que pues tienden a producir por su vecindad este tipo de lesiones.
Algo muy importante va a estar, uno encuentra compromiso bilateral del tálamo también en un cuarto de los pacientes que tienen lo que antes llamábamos gliomatosis cerebri, entonces a tenerlo muy en cuenta. Y pues algo que también resaltaba en los síntomas, que a pesar de tener un compromiso grande, los síntomas van a ser leves. Sin embargo, pues la duración sintomática tiende a ser más corta respecto a las lesiones unilaterales. Y ahí vimos que la mayoría pues son lesiones gliales, pero de bajo grado. Y pues digamos que el tratamiento usualmente hay que hacer solo biopsias o hacer pues tratamiento para manejar las hidrocefalias. Del resto, pues no se ha visto un beneficio de realizar resecciones grandes a diferencia de las lesiones unilaterales. Incluso se ha visto pues que la respuesta a la quimioterapia y la radioterapia es muy mala y entonces hay muchos grupos que proponen que se realice más bien un manejo expectante más que dar uso de estos medicamentos. Algo muy importante, pues en el T2 y en el FLAIR vamos a poder ver estas lesiones hiperintensas, bueno, hipointensas en el T1, como podemos ver acá. La captación del contraste no tiende a ser tan grande, bueno, y algo muy importante que de pronto me permite definir ha sido sobre todo la presencia de un aumento de la creatina respecto a la colina. Eso dicen que, como se puede ver en esta espectroscopía, un pico de creatina bastante marcado me puede ayudar a distinguirlo de otro tipo de tumores. Bueno, para pensar en gliomas bilaterales. Bueno, y acá podemos ver de pronto las dos características, como cuando el glioma es de origen multifocal, es muy simétrico en ambos lados y usualmente muy bien delimitado y no tiende a infiltrar mucho las estructuras adyacentes como la cápsula interna. A diferencia de este otro tumor, que es un glioma que este sí se diseminó de uno contralateral, en el que claramente pues si hay un compromiso infiltrativo más marcado y asimétrico de igual forma. Molecularmente, a diferencia de lo que mirábamos en los gliomas unilaterales que tenían bastante frecuentemente el H3K27M, los gliomas bilaterales se ha encontrado que no tienen esta asociación y sí más bien tienen asociación con otros oncogenes como el MDM4, el MYC1, el receptor del factor de crecimiento de las plaquetas y el CDK6. Acá podemos ver en las figuras cómo pues las celulitas deberían estar cafés en caso de tener pues un H3K27 muy alto y claramente pues no lo tiene. Entonces habla de la poca relación que hay con esta molécula. Bueno, y sin embargo pues sí tener gliomas bilaterales, lo que les había hablado, se cree que es de peor pronóstico y pues si bien hay una discordancia en algunos reportes, porque en algunos dice que el pronóstico no puede ser mal, se cree que esto es debido a que digamos que muchos de esos casos terminaron siendo es más astrocitomas pilocíticos más que gliomas de bajo grado. Y pues digamos que lo que reporta la literatura es una sobrevida aproximadamente a 55% a 5 años. Algo muy importante y un reto a la hora pues de evaluar estas lesiones pues va a ser los diagnósticos diferenciales, por lo que hablábamos que casi 20% de, por ejemplo, las biopsias por estereotaxia terminaban siendo patologías no tumorales. Entonces, siempre de todas maneras tener en cuenta que las encefalitis de tallo, las encefalomielitis agudas, las trombosis cerebrales profundas o las toxoplasmosis o enfermedades de pronto metabólicas pueden tener también compromiso bilateral y manifestarse con imágenes muy parecidas. Ahora sí, en cuanto a la cirugía, pues la cirugía digamos que ha tenido un viraje muy importante en el manejo de estos tumores. Como lo dije previamente, pues antes se tendía a dar un manejo conservador con biopsia y radioterapia, mientras que ahora pues las resecciones son más radicales. ¿Por qué? Pues porque se cuenta con más tecnología, tanto en las imágenes, la neuronavegación, las técnicas microquirúrgicas de monitoreo neurofisiológico y por ende, pues la morbimortalidad de estas cirugías se ha disminuido y la sobrevida de los pacientes, pues claramente se ha mejorado también. Bueno, digamos que una indicación muy clara en la literatura es que cuando son sobre todo lesiones de bajo grado con captación discreta del contraste, bordes bien definidos y que no infiltren de forma muy importante el brazo posterior de la cápsula interna, el tratamiento debería ser de índole quirúrgica. Mientras que
si tengo un tumor que pues ya no tiene un compromiso infiltrativo muy grande de la cápsula interna y en el que la resección pues no va a ser segura, o si por ejemplo tengo duda diagnóstica de que sí sea un tumor o no sea un tumor, o se necesita pues de igual forma la biopsia para el tratamiento oncológico, pues entonces las cirugías ya no van a ser radicales, sino que se van a digamos que a enfocar más en la toma de muestras, ya sea vía endoscópica o estereotaxia. Digamos que las series más modernas reportan una mortalidad del 3% y una morbilidad que va muy variablemente desde el 12 hasta el 84% en cuanto a la resección total, mientras que las biopsias pues claramente pues van a tener también menos morbilidad e incluso mortalidad. Acá vemos todos los estudios, digamos que hasta el 2007 se habían realizado con tumores talámicos y vemos el viraje tan grande que les hablaba. Entonces, antes se hacía unos manejos más conservadores, mientras que ahora casi todos, pues lo que se busca es una resección casi que total. Bueno, y lo mismo el viraje de las muertes. Vemos como antes incluso alcanzaban tasas hasta el 40% de mortalidad, mientras que en series más, pues digamos que más modernas, la mortalidad es mucho más baja. ¿Qué ha hecho que cambiemos esa mentalidad? Pues digamos que los estudios. Acá, por ejemplo, este es un estudio bastante importante de la doctora Puget en cuanto a tumores talámicos. Entonces, ella que encontró, por ejemplo, que factores como el grado histológico, la duración sintomática, el volumen tumoral y la extensión de la resección son factores que afectan la sobrevida. Entonces tengo tumores de bajo grado, que tengan duración sintomática de más de 2 meses, que tengan volúmenes bajos y en los que se realice una resección amplia, pues la sobrevida va a ser mucho mejor. Lo podemos ver acá incluso en las gráficas. Acá en el eje Y tenemos la sobrevida y en el X el seguimiento en meses y vemos claramente cómo el grado histológico, pues los tumores benignos tienen más sobrevida que los tumores malignos. Y lo mismo, pues en los que se realiza una resección total, tienen mejor sobrevida que los que no tienen una resección total, sino parcial. Incluso siempre va a estar la duda si un tumor de alto grado, pues lo que hablamos al principio, se beneficia o no de cirugía. Y por ejemplo, en este estudio con 99 pacientes con gliomas talámicos de alto grado, se encontró que la extensión del tumor y la resección y el grado, estos dos últimos factores tenían una relación con la sobrevida. Entonces, también en este estudio se terminó comprobando que operar gliomas de alto grado también mejora la sobrevida, a diferencia de lo que se pensaba. Lo que hablaba, estas técnicas quirúrgicas pues han ido muy de la mano del avance de las tecnologías y vemos cómo en este estudio, por ejemplo, muy interesantemente, en los que se hacía uso tanto de secuencias de resonancia como el DTI, el uso de la neuronavegación y la monitoría neurofisiológicas, el uso de esas tres técnicas estuvo asociado a una mayor extensión de la resección. Y por ende, pues si yo tengo una mayor extensión de la resección, pues la sobrevida me va a aumentar, como se puede ver acá. Entonces, el periodo libre de enfermedad como la sobrevida total, como lo podemos ver en ambos gráficos, se ve favorecido por el uso de estas tecnologías. Entonces, pues usarlas claramente, pues es una indicación a la hora de pensar en cirugías de este tipo de índoles. También, pues lo que les decía, en la parte microquirúrgica ha habido cada vez más publicaciones en pro de encontrar abordajes cada vez más seguros al tálamo. Entonces, por ejemplo, este artículo del doctor Spetzler del 2015, él divide el tálamo en 6 regiones y cada región propone un abordaje, digamos que más viable para cada una. Entonces, esta es la parte anterior, esta es la parte posterior del tálamo. Vemos que la región 1 es la anteroinferior y va a ser muy susceptible de realizar abordajes orbitocigomáticos. La región 2 va a ser la región medial. Y pues en este tipo de casos, pues digamos que el abordaje que él sugiere es un abordaje interhemisférico anterior. Bueno, si tenemos en la zona 3, perdón, un abordaje interhemisférico ipsilateral sobre todo, mientras que si lo tenemos en la zona 3 o zona lateral del tálamo, pues el abordaje va a ser un
un interhemisférico anterior, pero contralateral. Bueno, si los tengo en la zona 4, digamos que la zona 4, el abordaje va a ser un interhemisférico, pero posterior. Y mientras que si lo tengo en la zona 5, que es la parte del cuerpo geniculado lateral, o la zona 6, que es el medial, voy a tender a usar ya sea abordajes parietoxipitales transcorticales o abordajes supracerebelosos supratentoriales. Entonces acá podemos ver algunos de los ejemplos de las lesiones que les he descrito. Y pues ahora, ¿cómo se ha aplicado este tipo de abordajes a los tumores? Entonces, por ejemplo, en este estudio del 2018 del doctor Sinali, se encontró pues que con 27 pacientes, la idea era llevarlos a resecciones amplias. Él incluso llegó a alcanzar resecciones totales de hasta el 60%. Y pues vemos que incluso en las lesiones de bajo grado, todos los pacientes terminaron siendo independientes para realizar sus actividades y pues solo uno de ellos murió, entonces pues algo bastante positivo, mientras que las lesiones de alto grado, lo que les digo, si bien hay estudios que dicen que sí se deben operar, pues hay otros que de pronto no han encontrado un beneficio tan alto en este tipo de pacientes. Entonces, sobre todo lesiones de bajo grado, la idea es ser lo más radical posible. Que es algo muy importante, lo que habíamos hablado, va a ser la relación de la cápsula interna con el tálamo. Bueno, ¿qué se ha encontrado en los estudios imagenológicos? Usualmente que el desplazamiento de la cápsula interna predominantemente es hacia la parte anterolateral y menos frecuentemente hacia la parte lateral y medial, o que esté infiltrada, que era algo que decía el doctor Yasser Gil, que los tumores talámicos no tendían a infiltrar las estructuras adyacentes, sino a desplazarlas. Entonces, digamos que los abordajes que propone el doctor Sinali predominantemente pues van a ser los transtemporales cuando son lesiones mayores de 5 centímetros y están pues en relación al cuerno temporal, y estos pues cuando tienen extensión tálamo-peduncular se pueden acompañar de abordajes subtemporales. Bueno, están los abordajes interhemisféricos transcallosos, sobre todo para lesiones paramedianas, bueno, y que estén pues en bastante relación también con el plejo coroideo. Estos son pues los más susceptibles de realizarlos por ahí. Los interhemisféricos transcallosos transcoroideos, cuando son lesiones más focales, usualmente menores de 3 centímetros, bueno, ese van a ser como las principales indicaciones, o sobre todo, como vemos acá, cuando la tractografía me muestra que muy pegada a la lesión está el tracto corticoespinal. Bueno, y pues el interhemisférico posterior transtentorial, que lo va a reservar para las lesiones del pulvinar, o que se metan en el tercer ventrículo, pero sean de predominio en la línea media y que tengan el sistema cerebral interno desplazado hacia arriba. Entonces, cada uno de ellos, pues si bien no es inocuo, pues tienen algunas morbilidades, pero pues tienden a ser muy bajas y están reflejadas en déficits motores, trastornos de la mirada conjugada superior, bueno, hemianopsias, parálisis del cuarto par, diplopías, principalmente, que usualmente en los seguimientos tienden a mejorar. Y pues digamos que cada vez lo que les digo, la idea es buscar abordajes menos invasivos, que dañen menos. Los anteriores del doctor Signali, como vimos, había algunos que eran transcorticales, pero ya el doctor Ture, por ejemplo, él sugiere hacer abordajes transcisternales o transcallosos transventriculares que no dañen el parénquima. Y de hecho él ha demostrado pues que con tasas de resección que llega a alcanzar del 95% sin mortalidad, y el 59% de los pacientes tiende a mejorar en su índice de Karnofsky y solo 8% tiende a hacer déficits de novo. ¿En qué se basa él? Él, digamos que propone a la hora de evaluar el tálamo que se debería abordar por las superficies cisternales, porque recordemos que lateral al tálamo, pues no puedo entrar porque está la cápsula interna. Y pues en la parte distal está el mesencéfalo, pero pues va a haber unas áreas que están descubiertas. ¿Y cuáles son esas áreas? Pues destaca el área del velum interpositum, el área del tercer ventrículo, como se puede ver acá, el área cisternal que va a dar hacia la cisterna cuadrigeminal principalmente. Y pues la parte superior va a estar en muy relación al piso del ventrículo lateral. Entonces él dice que, por ejemplo, si voy a hacer un abordaje hacia la superficie lateral o velar, pues podría usar un abordaje interhemisférico anterior. Bueno, si voy a hacer un abordaje a la parte cisternal, o sea, la parte posterior, puedo hacer
uso de abordajes supracerebelosos, tanto para medianos o pues en menos frecuencia interhemisféricos posteriores. Y si voy a entrar hacia la cara medial, hacia el tercer ventrículo, la idea, dice él, es hacer abordajes supracerebelosos contralaterales. Cada uno, pues, como podemos ver, alcanza a tener tasas de resección bastante buenas. Incluso el que más usa él es el interhemisférico anterior por la ventaja de permitir hacer en tercer cisternoventriculostomías abiertas. Bueno, y pues menos frecuentemente por el daño de las estructuras adyacentes del fornix y del esplenio, usa un interhemisférico posterior. Y pues sí tiende a usar también de forma bastante frecuente los supracerebelosos. Sin embargo, dice que la desventaja de ellos, una es pues la posición de que tiene que hacer los semisentados, y la otra, a diferencia de los otros, que él usa resonancia intraoperatoria en estas posiciones, él dice que no las puede usar. Ya más raro, pues lo que vimos, la radioterapia y la quimioterapia usualmente está reservada para lesiones malignas, recurrentes, residuales. Bueno, sin embargo, pues la idea cuando recaen, por ejemplo, es siempre considerar la reoperación más que dar este tipo de tratamientos. Bueno, y pues ya se sabe los efectos colaterales que puede tener la radioterapia. Bueno, y pues no se debe considerar, a diferencia de lo que se pensaba antes, que primero se tiene que tener el diagnóstico histológico antes de llevar al paciente a este tipo de tratamiento. La dosis va a ser pues de 54 centigrades en total, en 30 fracciones, o la quimioterapia pues en base a vincristina, carboplatino, vimblastina para los de bajo grado o temozolamida para los de alto grado. Y cada vez, como podemos ver acá, pues aparecen nuevas moléculas, muchas de ellas antagonistas o inhibidores de moléculas como el factor de crecimiento, las histonas, virus oncolíticos, inhibidores de proteinquinasas, que vemos que la mayoría de ellos, el más avanzado, pues está en fase 2. Y pues usualmente se guardan para enfermedades refractarias. Bueno, incluso en este artículo del 2020 vemos cómo se hace uso de ellas y pues los pacientes hasta el momento del seguimiento de los estudios, en algunos casos aún están vivos, sobre todo cuando son lesiones de bajo grado. Las lesiones de alto grado, digamos que no han tenido mucho impacto el uso de estas nuevas moléculas, pero las de bajo grado sí. Y finalmente, pues cuando tengamos hidrocefalia, lo que describe la literatura es hacer uso desde ventriculostomías, que a veces se pueden retirar una vez uno retire la obstrucción, o tercer cisternoventriculostomías, septostomías endoscópicas o derivaciones, sobre todo, como lo había dicho, cuando son lesiones bilaterales. Entonces podemos concluir pues que los tumores talámicos no son frecuentes, pero son un reto para el manejo médico y quirúrgico. La cirugía pues con resecciones amplias va a influir en el pronóstico del paciente. Los abordajes cisternales y transventriculares deberían predominar pues sobre los transcorticales, y cada vez el uso de herramientas complementarias ha mejorado las tasas de resección y pues deberían usarse de forma rutinaria. Y pues recordar que siempre la localización, el tamaño, el tratamiento complementario, las tasas de resección y el curso sintomático van a ser los factores pronósticos más importantes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Camilo. Una muy buena revisión. Cuando Muchas gracias, empezaste la doctor. charla, dijiste que los cirujanos de hace 30 años no tenían experiencia en el manejo de estas lesiones, y tenés toda la razón. Yo me incluyo ahí. Es un abordaje muy difícil. Yo he visto que algunos cirujanos jóvenes como Pacho Londoño sacan angiomas del tálamo y no le tienen miedo a esta zona, pero los cirujanos de la vieja guardia como yo no somos capaces de abordar esta zona. Me gustaría oír el comentario de Pacho, si está conectado, o si no, de Eduardo Cortés. ¿Qué nos pueden decir sobre este tema? Hola, buenos días. Nacho, qué pena ahorita que me saludaste, no sé, parece que no salió el audio, pero te saludé, te Sí, dije los eso buenos digo. días. Bueno, no, la idea de que le propuse a Camilo este tema es porque, pues tal cual como él lo dijo, son tumores aparte que son un tanto raros, sí ha evolucionado mucho lo que es la parte quirúrgica de estos pacientes. Yo soy de la época intermedia entre Nacho y ahora, entonces a mí me tocó que me dijeran que eso era imposible de operar y ahora me dicen que sí lo puedo operar.
Entonces, de cierta manera, el reto con estos pacientes es tal cual como lo dijo Camilo, la evolución de la posibilidad quirúrgica y la baja morbilidad han aumentado la necesidad de cirugía. Yo, pues realmente no han sido muchos los que he operado del tálamo, han sido, creería yo que unos 5 o 6 en estos 13 años, y casi todos predominantemente han sido posteriores, casi todos han sido o teratoiderardoides, niños muy pequeños y algunos gliales. Y me parecía interesante volver a revisar esto, a ver en qué iba la parte de la técnica, porque ahora como estamos utilizando la resección de los tumores intraventriculares con endoscopia en campo seco, este tipo de resecciones de los que tienen un componente muy intraventricular de la parte media intraventricular, ¿me escuchan? Sí, de la parte media del tálamo hacia el ventrículo, por esos abordajes que dijo Camilo, y asistido con la endoscopia en campo seco, se logran unas resecciones muy buenas, muy amplias, con unas morbilidades bajas. Entonces creo que el futuro precisamente de estas resecciones va de la mano de la mínimamente invasión y esta endoscopia en campo seco, que me ha parecido una técnica maravillosa para hacer estas resecciones, porque no solo permite un campo visual muy bueno con el endoscopio, que antes lo limitaba al líquido, que no dejaba hacer una buena resección. Ahora el hecho de trabajarlo en campo seco se logra muy buen control del sangrado y muy buen porcentaje de resección. Entonces, esta técnica me parece que hay que desarrollarla más porque va a permitir unas resecciones muy buenas de estos tumores talámicos. De todas maneras, pues creo yo que la habilidad de hacer unas resecciones buenas de esto necesita un centro de referencia de estos pacientes pues para hacer la curva adecuada y lograr unas resecciones amplias, mejorando sobrevidas. Pero creo que de cierta manera toda esta tecnología nos está permitiendo hacer ya mejorar mortalidades, hacer resecciones y diagnósticos más precisos. Yo soy uno que voy en esa parte de la evolución, estoy aprendiendo, ya he hecho varios con la técnica endoscópica en campo seco, pero sí creo que se necesitan más para uno coger una buena curva y hacer unas resecciones más amplias. Pero creo que el futuro, vuelvo y digo, está ahí, porque sí mejora la sobrevida, inclusive la respuesta a la quimio, y en los que necesiten radio les va mucho mejor. Muchas gracias, Camilo. Muy buena la revisión, me gustó mucho y realmente me Gracias, parece gracias. que ampliaste el panorama en cuanto a hacer más por estos niños que a veces llegaban como irresecables, no le podemos hacer nada, déjalo así, a ofrecerles un futuro un poco mejor a ellos. Entonces, muchas gracias por la revisión, Camilo. Gracias a ustedes por la atención. Antes de darle la palabra al doctor Cady, Eduardo, ¿qué es la endoscopia en campo seco? La ¿Es endoscopia en neumo? campo seco es básicamente hacer un abordaje, es para tumores intraventriculares o de componente intraventricular, extraventricular, intraventricular, como los del tálamo, por ejemplo. Básicamente consiste en entrar a la cavidad ventricular con un endoscopio, con un abordaje como si se fuera a ser abierto microscópico, pero la diferencia es que el abordaje es más pequeño. Entras con el endoscopio, aspiras todo el líquido cefalorraquídeo y trabajas en el espacio ventricular sin líquido, con el endoscopio adentro, y con la resección se hace o con láser como lo hacen los ingleses o con microdebridador como lo hacen en el resto del mundo. Pues entonces lo que hace uno es simplemente abordar el ventrículo por un abordaje transcalloso anterior, medio o posterior, dependiendo de lo que usted necesite, con el endoscopio. Y por el mismo abordaje pasa el microdebridador y se hace la resección del tumor. Una vez terminada la hemostasia y la resección del tumor y la hemostasia, uno vuelve y recupera el mismo volumen de líquido intraventricular y sale. Eso es lo que se llama una endoscopia en campo seco. ¿La hemostasia con qué se hace? La hemostasia se hace con la pinza bipolar, pero la bipolar que se utiliza es una bipolar cilíndrica que se llama el Aquamantis. ¿Por qué es así delgado también? Una bipolar bayoneta, pero delgada,
que entra ya, uno hace la hemostasia. Y con las mismas pinzas uno también puede utilizar algo de Surgicel fibrilar. La idea es que haces la hemostasia y sacas el Surgicel, no lo dejas, sino que simplemente dejas que uno haga la hemostasia y lo saque, porque la idea dentro de esas cavidades no es dejar ningún implemento que pueda aumentar el riesgo de hidrocefalia. Pero la hemostasia con el bipolar se hace con el Aquamantis. Como te digo, es un bipolar cilíndrico que cabe por el campo que estás utilizando. Todos los instrumentos son cilíndricos, entonces el abordaje es un abordaje de más o menos 10-15 milímetros. Gracias, Eduardo. Adelante, doctor Cabe. Bueno, pues Camilo hizo una revisión muy grande y yo digo muy fácil, porque no es sino leer artículos y artículos, pero lo más interesante es saber lo que pasa aquí. Camilo va a tener mucho tiempo de escoger algún tema y ver los resultados de acá, que si termina sabiendo lo que pasa en todas partes y no sabe lo que pasó aquí o durante la residencia, lo pudo, digamos que casi que lo pudo saber leyendo. Hay que tener en cuenta que lo primero y lo más importante es no hacer daño. Esas lesiones a mí me parecen que algunos neurocirujanos dirán que tienen buenos resultados con resecciones extensas, pero cuando mencionó las complicaciones de la biopsia, dice con una mortalidad muy alta, creo que 40%. Eso no es cierto. O bueno, no es cierto para lo que yo sí supe. La mortalidad de las biopsias es muy baja. Y lo otro es que sería bueno recoger esos poquitos que ha operado Eduardo o que ha visto Eduardo y saber cuánto vivieron. No son muchos casos. Con los ahora se pueden recoger los casos, pienso yo, saber el diagnóstico, llamar o ver las revisiones y ver cuánto vivieron y no pensar que les fue muy bien. Entonces, eso ha sido como la preocupación mía siempre, que no sabemos qué es lo que cómo nos va o cómo les va a nuestros pacientes. Se operaron y hasta luego. Y ya, operé 5, operé 50 o 200 y no sé cómo le fueron. Entonces, y eso es lo más importante. Eso es lo que te iba a decir. Doctor, qué pena yo meterme aquí en lo que está diciendo. Pues nosotros acá, los que hemos tenido talámicos, que vuelvo y digo, han sido pocos, gracias a Dios. Sí le puedo decir que los hemos seguido hasta el final porque el servicio de oncología de cierta manera ha logrado mantenerlos en el seguimiento. Y le puedo decir que los que eran teratoides rhabdoides murieron en 6 meses. Los que hemos tenido gliomas de bajo grado, hay niños que ya llevan en este momento 3 años del diagnóstico, están vivos, con pocas secuelas. Y hay unos que ya tienen 5 años, que eran también gliomas pilomixoides, también están vivos. La diferencia está en que la progresión del tumor ha sido lenta con la quimioterapia que se les ha dado y de cierta manera hemos logrado mantener y prolongar la mortalidad de estos pacientes. Pero es muy claro, como lo reporta ahí Camilo, el que tiene alto grado no dura más del año y medio, en el caso de nosotros ha sido 6 meses, y los bajos grados en general sí han tenido sobrevividas de, pues como le digo, hay unos de 3 años, en este momento hay otros de 5. No sé cuánto van a vivir más los de 3 años, pues, pero los tenemos en seguimiento. Bueno, Eduardo, eso para mí es como más importante que lo del resto. Es decir, yo diría que habría sido muy bueno arrancar con eso. Arrancar con eso. Aquí tenemos esto. Y me gusta mucho que hayas optado por esa técnica de saber cómo le va a los pacientes, porque eso es lo más importante. Entonces, muy bien por lo tuyo, Eduardo. Y también lo que hizo Camilo está muy interesante, pero
mejor lo que está haciendo Eduardo, que sigue los pacientes y sabe cómo les va. Gracias, doctor. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Hola, Camilo, te felicito Buenos por días. la muy buena exposición. Abarcaste, yo creo que todos los temas alrededor de los tumores talámicos, súper bien. Gracias, doctor. Sí, para recalcar que pues hay tumores para todo, ¿cierto? Hay tumores para biopsia, hay tumores para biopsia estereotáxica, biopsia abierta, resección parcial, resección completa, dependiendo de cada caso, dependiendo de la ubicación. Y hoy en día lo más clave es la tractografía, ¿listo? Para usted poder escoger el abordaje. Entonces, como que de toda esa exposición que hiciste tan buena, nunca se te olvide que siempre hay un tumor talámico, pedirle tractografía, porque de acuerdo a eso puedes escoger la ruta de acceso de una manera mucho más segura. Interhemisférica anterior, interhemisférica posterior, transcallosa anterior, transcallosa posterior, orbitocigomática, y a veces hasta transcortical, interparietal, ¿cierto? Para llegar al tálamo. Son como las vías que uno puede usar para hacer resecciones, pero siempre de acuerdo a la tractografía, porque a veces por donde es más cerca llegar, resulta que está el tracto corticoespinal. Entonces, no siempre es la mejor opción la ruta más cercana. Es todo, sí, la experiencia es baja, pues, porque, como dijiste, son tumores de una presentación muy infrecuente, pero yo creo que vale la pena aplicar como lo explicaste, los algoritmos y todas las opciones dependiendo del tumor que uno tenga. Endoscopia, derivación, biopsia estereotáxica, biopsia abierta, resección parcial y resección completa. Vale la pena no casarse con una, ¿cierto? Es el mensaje, sino que cada caso tendrá su propio camino y el mejor camino que uno le pueda ofrecer al paciente. Por supuesto, como le dice el doctor Cadavid, tratando primordialmente de no hacer daño, pero de generar los mayores beneficios para el paciente. Muchas gracias.